principio, la pluralidad, estoy sorprendido por el diálogo abierto que se está dando en Mar del Plata en relación a sus temas de interés, digamos, para poder llevar adelante una estrategia de desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido me parece que es una muestra de cómo diferentes actores de la ciudad se están preocupando desde hace ya bastante tiempo, porque no es la primera vez que vengo a Mar del Plata. De hecho, ya vengo trabajando con otras entidades desde hace 3 años, entonces, nada, sorprendido, contento. Un poco, por supuesto, hablar de lo que se viene, del futuro. Digamos, la educación siempre está pensando en el futuro, porque sabemos que podemos preparar a los jóvenes y a los niños, pero ellos van a ser los que diseñen el futuro. Entonces, digamos que educar bien a nuestras futuras generaciones es como un objetivo en movimiento, y siempre es muy difícil tener ese pensamiento prospectivo que es necesario tener. Por eso, para hacerlo bien, hay que también reflexionar sobre el pasado. Digo, las universidades, que son las instituciones de educación superior, son quizás la organización más antigua del mundo, que todavía sigue funcionando, ¿no? Todo el resto cambió, ¿sí? Ahora tenemos democracia, tenemos Estado Nacional, tenemos empresas, y todas esas organizaciones aparecieron luego, ¿no? Entonces, tenemos que entender bien cómo son estos bichos organizacionales, las universidades, porque de ellas no solamente salieron los grandes sabios y pensadores de la historia, sino que salió Google. Entonces, si queremos entender qué está pasando en el futuro, también hay que entender por qué salieron los sabios, ¿no? Creo que hay mucho que reflexionar sobre la imposibilidad de la sociedad de poder avanzar, abrirse al mundo y a los nuevos contenidos y formatos. Me parece que no es solamente un problema de la educación. Por supuesto que hay escuelas, hay universidades que se han quedado en el tiempo, pero también se ha quedado el tiempo la sociedad. No podemos pensar que todo ha salido bien desde que volvió la democracia en la Argentina. Creo que es una gran deuda que tiene nuestra democracia para con la educación pública. En muchos casos la educación pública se quedó con formatos de las dictaduras, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que para poder pensar el futuro, los nuevos formatos, los nuevos contenidos, tenemos que ponernos realmente a pensar seriamente qué cosas tenemos buenas que pueden funcionar, porque las respuestas van a salir de nosotros mismos. Hay muchos países que han hecho progresos y que son modelos, se los puede emular, pero no se los puede copiar. Para poder hacer las cosas bien tenemos que tener un proceso de introspección, entender qué es lo que podemos recuperar de lo que tenemos y poder expandirlo. Definitivamente estoy convencido de que la educación superior en la Argentina es una de las mejores de Latinoamérica, y creo que en ese sentido tenemos una característica que es la apertura mental, la libertad de cátedra para poder digamos, buscar esos nuevos formatos, esos nuevos contenidos, y efectivamente quizás el gran problema que tenemos es cómo conectamos la educación superior con otros niveles del sistema, y también con el resto de la sociedad, con el mercado de trabajo, con las empresas, con el Estado. Ahí también tenemos que trabajar mucho. Bueno, invitamos ahora a Alejandro Artopoulos. Él nos va a dar una charla sobre la innovación en la educación superior como estrategia de desarrollo. Alejandro Artopoulos tiene un PhD en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, en Barcelona, España. Es máster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Es director de Investigación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Y fue consejero asesor de Conectar Igualdad y consultor de UNESCO
aquí de PNUD. Así que le damos la bienvenida, Alejandro. Gracias. Bueno, gracias Roberto por la invitación en nombre de la Universidad de San Andrés y de Jason Beach. Esta hermosa tarde en Mar del Plata vamos a hablar un poco de qué puede aportar la universidad, la educación superior, a los procesos de cambio en las ciudades. En particular, pensando la educación superior y las universidades como fuente de innovación, ¿sí? Si yo les preguntara a todos ustedes si conocen a Lionel Messi, ¿ustedes qué me dirían? No, levanten la mano quien lo conoce. Todos, ¿no? No hace falta que levanten la mano. Si yo les diría Steve Jobs, ¿escucharon hablar de Steve Jobs? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien que no? Levanten la mano y que no. Casi todos. Bueno, entonces podemos concluir que Steve Jobs es como el Messi de la tecnología, de la innovación. El problema es que Steve Jobs se murió, ¿no? Entonces, hoy tenemos otros personajes como Elon Musk. Levante la mano quien no conoce a Elon Musk. No, sean sinceros. No lo conozco, digan. No sé quién es Elon Musk. Bueno, la mayoría no lo conoce. Sin embargo, en el mundo de la tecnología, Elon Musk es muy conocido. Y suceden estas cosas. En el mundo de la tecnología hay mucha gente muy importante que no es muy conocida, ¿sí? Por ejemplo, los dos fundadores de Google, ¿sí? Nadie conoce el nombre de los fundadores de Google, ¿sí? Pero todo el mundo sabe quién es Google. Le dicen Dr. Google, ¿no? Por ejemplo. El tema es que lo que pasa con la tecnología en general es un proceso muy extraño que los sociólogos denominamos blackboxing o cajanerización. De repente, la tecnología funciona y ya todo el mundo se olvidó de dónde vino y cómo funciona. Claro que cuando se rompe el auto, ahí sí nos acordamos y aparece este personaje que es el mecánico, que nos hace acordar que es muy importante y de repente, el auto no era una caja negra, ¿no? Bueno, en general nos pasa esto en las universidades. No nos reconocen como fuente de la innovación, ¿sí? Y en estos momentos del avance de la tecnología, los robots y la inteligencia artificial y todo esto que estuvimos escuchando, peor. Porque al final parece que todo lo inventó un emprendedor en el garaje de su casa. Todo se le ocurrió en una noche de desvelo, ¿no? Y este genial personaje, bueno, va al mundo diciendo, bueno, yo inventé casi todo. Los que nos dedicamos un poco a la historia de la tecnología, ¿sí? Sabemos que esto es un fenómeno moderno. Esto de que hay autores que dicen, yo inventé la computadora, o yo inventé el iPod, etcétera, 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 es algo nuevo, es algo de los últimos 100 años, ¿sí? Es más, la palabra innovación, tal cual la conocemos, no existía hasta los años 30 y 40, en que apareció un señor que se llama Schumpeter y dijo, existe algo que se llama innovación. Por eso cuando vemos un jarrón del siglo V a.C., de la Grecia antigua, y vemos esta escena, ¿ven lo que yo veo? ¿Sí? Dicen, los griegos inventaron la notebook. Es más, con el lapicito, que ahora lo venden como lo último. Bueno, no es así. La realidad es que lo que están sosteniendo en su mano el pedagogo era la última tecnología de la época. Eran tablillas de cera, en el momento en que la cultura griega estaba pasando
de una cultura oral a una cultura escrita, donde además se estaban inventando gran parte de las instituciones culturales más importantes que hoy tenemos en Occidente. Entre otras cosas, la democracia. Entonces, digo, personajes como este, lo que terminan haciendo es ocultando otros personajes muy importantes que si queremos realmente desarrollar nuestro país tenemos que acordarnos quiénes fueron. Por ejemplo, vamos a pasar esto, ¿Quién me puede decir en esta sala que conoce a Jorge A. Sábato? Les doy una pista, no es el escritor. Olvídense, no es el escritor. No escribió ninguna novela. ¿Saben quién fue? Jorge A. Sábato. Tenemos uno que sabe. Bueno, menos mal. Es uno. Y es un rector. ¿Vicerrector? No. Ah. Ok. Tenemos otro por acá. Muy bien. Bueno, este buen señor es un prócer de la tecnología argentina. Este buen señor desarrolló el plan nuclear argentino y fue el que nos dio la capacidad de crear reactores. Lamentablemente murió joven cuando justamente estaba a meses de asumir Alfonsín. ¿Sí? Y la Argentina se perdió uno de sus grandes cerebros justo en el momento que más lo necesitaba. Por eso es bueno recordar sus creaciones. Jorge A. Sábato inventó el triángulo de Sábato. El triángulo de Sábato es uno de los más importantes reflexiones acerca de la relación entre la universidad y la sociedad como vector de desarrollo. Él decía, el gobierno tiene que apalancarse con la estructura productiva y con las universidades y el CONICET y demás para poder desarrollar el país. Y para hacerlo, tiene que saber cómo hacer que eso suceda para que el conocimiento pueda ser aprovechado socialmente y productivamente. Entonces, por ejemplo, podemos hoy ver que en la Argentina tenemos la cuenta pendiente de cómo aprovechar el conocimiento. Producimos muy buen conocimiento, pero los países desarrollados lo que hacen es hacer un buen balance entre inversión pública con inversión privada. Gran parte del conocimiento en la Argentina solo es inversión pública. O sea, tenemos un sector privado que invierte poco en investigación y desarrollo, emplea poco a los doctores, a los investigadores. Fíjense, Corea, Israel, Japón, Suiza, Finlandia, ¿sí? Son países que están por arriba del 80% de inversión privada en investigación y desarrollo. Entonces, en la Argentina, como dije, tenemos buena inversión pública y nos falta inversión privada. Y el problema es que no nos ponemos de acuerdo cómo hacer para que suba la inversión privada. Siempre tenemos una discusión de sordos entre diferentes sectores. Por eso es bueno volver a Sábato. Les recomiendo entrar a la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde han digitalizado algunos de sus libros en el programa Placted y también han sido editados por la Universidad de San Martín. Sábato nos mostró que producir tecnología y conocimiento para la sociedad no es gratuito, no es un juego de niños, no sale porque sí, porque hacemos bien nuestro trabajo como investigadores o como docentes. Además hay que jugársela, hay que salir a la calle y ver qué necesita la gente, porque solo corrigiendo los trabajos de nuestros alumnos nunca va a suceder. Es más, hay veces que la misma institución se pone en contra de aquellos que avanzan con el conocimiento. Por ejemplo, Pedro Kahn. Pedro Kahn era un investigador y doctor en el momento que se descubre el SIDA. En ese momento, trabajar en el hospital público era complicado.
porque hasta los médicos tenían miedo de contagiarse del SIDA. Y le hacían la vida imposible a Pedro Can, ocultándole expedientes, sacándole muebles, etc. De manera que al final fundó, junto con otras personas, la Fundación Huésped, que hizo los primeros pasos para poder tener una investigación seria sobre el SIDA en la Argentina. Por eso es muy importante, además de consumir iPods y iPhones y todas estas cosas lindas que nos da la tecnología, saber dónde está el conocimiento cuando queremos que ese conocimiento funcione. Y este mapa, por ejemplo, nos muestra todas las universidades públicas del país divididas por cuáles tienen mayor cantidad de profesores con doctorado de las que tienen pocas profesores con doctorado. Las azules son las que tienen el máximo doctorado, las amarillas son las que tienen mínimo doctorado. Ahí se van a dar cuenta cómo en algunas universidades tienen mayores capacidades de producir conocimiento de las que tienen menos. Y esto es una variable que explica mucho cómo se distribuye el conocimiento de nuestro territorio. Fíjense que Mar del Plata no está para nada mal, y además está cerca de otra universidad que no está para nada mal, que es Tandil. Ahí tienen un polo muy potente de producción, de conocimiento, que efectivamente está generando algunas conexiones con el sector productivo. Lo que yo no puedo conectar acá es la lámina. Ahí va. Entonces aparecen, por ejemplo, empresas como Globant, que seleccionan sus oficinas por dónde están las universidades. Y las universidades que además tienen carreras de ingeniería en sistemas. Empresas que explotan de empleo de recursos humanos. Justamente en este caso, en la industria del software, tenemos casos que, como el de Tandil, vamos a ver, ¿hago la parabólica humana? Alguien que apriete algo, de allá. Algo recibe, pero... Sí, el botón lo estoy apretando hace 5 años. Si no, los pasan ustedes, ¿eh? A ver, no me hagas quedar mal. Agregame 5 minutos, por favor. Sí. Muy traicionera la tecnología. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo sigo? Que tenía una torta hermosa. Bueno, en la torta lo que se mostraba era cómo era el empleo en Tandil, ¿sí? Cómo estaba distribuido el empleo en Tandil. Fue uno de los primeros polos tecnológicos que tuvo la Argentina. Fue mucho antes que apareciera las políticas nacionales y provinciales. Fue una política que desarrolló directamente la UNICEN, ¿sí? Y de esa forma, ya ahí por el 2003, 2004, fueron pionerizando todo lo que se necesitaba desde el punto de vista de legislación. La siguiente, por favor. La otra. Vamos hasta Tandil. La otra. Después, seguimos. Ahí estamos. Bien. Entonces acá ven cómo la mayoría del empleo es de pymes, ¿no? O sea, es muy difícil. Digo, tenemos dos grandes empresas, Globant y Grupo ASA, son la 1 y la 2 de la Argentina, pero el resto son, la mayoría, pymes, y muchas veces son pymes locales. De manera que fue la universidad
la que apalancó la incorporación de estas empresas en una ciudad que fundamentalmente tenía producción agropecuaria. O sea, esta política de la universidad fue cambiando el entorno. Ahora, una de las cosas que yo estudié de este caso, y esta es la segunda historia, la primera historia que quería contar era de Sábato, la segunda historia es la historia de las carreras híbridas, las carreras que mezclan campos de conocimiento. En este caso, la carrera que van a lanzar en Tandil el año que viene en la UNICEN es la licenciatura en negocios digitales. Estaba investigando cómo era la relación entre el cambio tecnológico y el cambio curricular, cuándo sucedía y cuándo no, tanto en escuelas técnicas y secundarias como en las universidades. Y lo que me encontré fue algo muy interesante. En la UNICEN las empresas empezaron a trabajar, ¿sí? La Cámara de Empresas empezó a trabajar con los decanos a ver de qué forma podían ponerse de acuerdo. Y para mi sorpresa, yo pensaba encontrar que Exactas, ¿sí?, se ponían de acuerdo con las empresas de software para formar programadores. Pero no fue así, para nada. Primero, porque los programadores estaban muy orientados a la investigación y no querían, lo veían como rebajarse ir a las empresas de software. Pero por otro lado, porque una de las empresas, varias de las empresas necesitaban en realidad gente que supiera de procesos de negocios, de contabilidad, de organización, y que enseñarles, digamos, programación y sistemas era lo de menos. Entonces, finalmente ensamblaron, ¿no?, los conocimientos de empresas, de contabilidad, etcétera, con los de sistemas. Y así nació esta nueva idea de licenciatura en negocios digitales. Imagínense todas las carreras nuevas que podrían pasar si de repente descubriéramos cómo es la currícula para formar un desarrollador de videojuegos. ¿Sí? Hoy en la Argentina hay una sola universidad en toda la Argentina que forma desarrollador de videojuegos. O bien, digo, pongan lo que quieran, mezclen las tecnologías con las humanidades de la forma que se les ocurra y van a encontrar que hay mucha innovación curricular necesaria para poder no solamente satisfacer la necesidad de programadores, sino satisfacer la necesidad de la vocación de muchos chicos que quieren desarrollar cosas nuevas. Y esto pasa en el mundo, o sea, esto es parte de lo que está sucediendo. Seguimos con... Bueno, entonces, para resumir, y creo que ya me están echando, voy a decirles algo relativamente sencillo. Las universidades tienen que ser sensibles al entorno, no solamente desde el punto de vista de lo social, no solamente desde el punto de vista de la extensión, ¿sí?, sino también desde el punto de vista cognitivo. Seguir organizando el conocimiento de una forma estancada y sin responder a las tendencias que tanto el sector productivo, pero fundamentalmente la vocación de los chicos está esperando, es de alguna forma también darle la espalda a las desigualdades. Porque, como bien nos enseñaron los especialistas en neurociencias y en muchos aspectos de la cuestión del cambio organizacional, el cambio social, los mejores cambios entran por la sensibilidad, entran por la empatía. Y en general, el problema que tenemos en el mundo del conocimiento es que somos pocos empáticos y no nos ponemos a dialogar como corresponde entre diferentes disciplinas para saltar esa brecha de conocimiento, esa grieta, ¿sí?, esa otra grieta que nos está dividiendo. Entonces, una de las cosas que aprendí de Finlandia, que no lo dijo el embajador, es que en Finlandia hace tiempo que se dieron cuenta que los diseños curriculares son el cáncer de la educación y el desarrollo, que necesitan olvidarse de qué es la materia para pensar problemas, para pensar problemas significativos, para pensar tópicos y acontecimientos. Es decir,
Hoy en Finlandia una de las tendencias más importantes es la enseñanza basada en acontecimientos, ¿sí? En acontecimientos que sean significativos para los alumnos. Tenemos que terminar, Alejandro. Ya. Sí. Para estudiar esos acontecimientos muchas veces hay profesores de diferentes disciplinas dando la misma clase para pensar ese problema complejo que los profesores no saben cómo son, pero tratan de investigarlo en clase. Bueno, entonces los invito a explorar esta idea de los sistemas regionales de innovación con instituciones intermedias que tratan de articular actores para poder dar propuestas nuevas desde lo curricular. Muchas gracias. Muy bien.